Continuamos con más y el síndrome de ovario poliquístico es más común de lo que las mujeres querríamos y los síntomas son muchísimos con los que se deben lidiar. Hay muchos mitos, pero también verdades sobre esto y además surge también la duda, ¿es lo mismo quistes en los ovarios que padecer del síndrome de ovario poliquístico? Bueno, las respuestas a estas y otras preguntas las vamos a tener a continuación porque hoy nos acompaña la ginecóloga Adriana Sánchez. Pero antes queremos recordarle que usted puede enviar sus consultas por WhatsApp, por el WhatsApp de NS11, 8708-1175, este que aparece en este momento en pantalla. Todas esas consultas a la ginecóloga pueden enviarlas, aprovechen este espacio. Para nosotros es importante que ustedes también participen en estas entrevistas y también por si hay inquietudes, si hay preguntas, si no saben qué hacer con distintos temas, pueden aprovechar a los expertos quienes nos visitan aquí en NS11. Le damos la bienvenida. Feliz año, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy feliz año, encantada de estar con ustedes y feliz año también a la audiencia. Gracias por estar aquí con nosotros. Ojalá que tengan muchísimas preguntas porque este es un tema muy amplio que tiene cabida a muchísimas dudas, creo que de parte de la gente, entonces ojalá le podamos sacar mucho provecho. Doctora, por ahí planteaba si es lo mismo el síndrome de ovario poliquístico o tener quistes en los ovarios, porque bueno, sí es bastante común, yo creo que también todos conocemos a alguien que tiene este padecimiento, ya sea en nuestra familia, nuestras amigas, es algo que al menos acá en Costa Rica es bastante alta su incidencia. Claro, es importante hacer la diferencia de lo que son quistes en los ovarios versus lo que es tener ovario poliquístico. Son patologías diferentes, pero siempre me gusta explicar porque la gente a veces no entiende un poquito la diferencia, ni tiene por qué, si nadie se los ha explicado, que un quiste son bolsitas de agua que se pueden dar en uno o en ambos ovarios. Esa es la definición de quiste. Casi siempre los quistes son benignos y casi siempre son asintomáticos, o sea, la mayoría de las veces no producen síntomas y además pueden resolver de forma espontánea. Eso es la mayoría de los casos. Si bien es cierto, eso sí, lo que vos decías de la incidencia, hasta un 20% de las mujeres pueden presentar quistes a lo largo de su vida, además de que en las clínicas de fertilidad hasta un 50% de las mujeres ya sí tienen lo que llamamos el síndrome de ovario poliquístico como tal. Entonces sí hay que hacer la diferencia. Lo que me gustaría sí recalcar es cuándo consultar. Cuando hay antecedente de infertilidad, debemos sospechar un ovario poliquístico y con los síntomas que vos decías y que podemos también mencionar por aquí, que es un síndrome que se asocia a ciclos menstruales muy irregulares y puede haber problemas de peso importante y además problemas de pelito en donde no queremos, que es lo que llamamos hirsutismo. Todo esto habla de que pudiera haber un síndrome de ovario poliquístico. Pero cuando tenemos muchos cambios hormonales o cambios en los ciclos menstruales, de pronto podemos tener un dolor pélvico intenso, incluso asociado a mal estado general, puede ser incluso una emergencia por la cual hay que consultar rápido. Entonces, pues yo me imagino que ahorita van a haber muchísimas preguntas para tratar de enfocar un poquitito más y dirigir a las personas. Doctora, en cuanto al síndrome de ovario poliquístico, que es como el que da más síntomas, ¿verdad? Es el, como usted bien decía, la típica jovencita que de pronto padece de un acné terrible, que no hay nada que lo mejore, y bueno, es que no es simplemente el acné, sino hay un tema hormonal que hay que tratar. Los vellitos, ¿verdad? Que decíamos, claro, esas subidas de peso de pronto, que dice, pero ¿por qué? ¿A partir de qué edad más o menos ya se puede ir presentando este tipo de síndromes? Y bueno, ¿qué pueden hacer las mamás? Tenemos desde las chicas jóvenes, que desde la adolescencia o de los 20 años, que pueden presentar esto temprano, hasta chicas más grandes, más de 30 años. Pero lo más importante es ver estas características. Son chicas que tienen aumentos súbitos de peso, que padecen de acné, que tienen vellitos en lugares no deseados o un aumento del vello. En el rostro, por ejemplo. Claro, y no solo el rostro, sino
sino ya características que empieza a crecer a nivel de la barbilla, cerrando como un hombre, o pueden tener incluso problemas de alopecia, que es la caída del cabello, pero no generalizada, sino alopecia muy localizada, igual que los hombres, o tener pelito que les llega de la parte pélvica hasta el ombliguito, o en la cara interna de los muslos, o acné que se presenta ya en otras áreas, también como la espalda, el tórax. Entonces hay que buscar todos estos síntomas porque este síndrome puede traer consecuencias. Hay consecuencias de problemas de fertilidad, hay consecuencia de problemas de que la parte interna del útero se puede engrosar y eso es peligroso, eso se llama hiperplasia, y consecuencias hasta de cáncer y otras consecuencias a nivel metabólico, porque al final esto va a venir asociado a síndrome metabólico. Puedes tener más problemas en lo que es la intolerancia a los carbohidratos, la diabetes y problemas hasta a nivel cardiovascular. Entonces yo creo que por eso sí tenemos que recalcar en lo que hemos tratado de ir recalcando desde el año pasado, del control anual, y ojalá aprovechar este asunto de Salud 360 que nos ofrece el paquete deportista, porque hay que enfocar muchísimo en la parte de prevención con la parte del peso y del ejercicio, ¿verdad? Doctora, ahora que habla de infertilidad, claro que tiene relación, pero ese puede ser también uno de los mitos a veces donde se dice, una persona con ovario poliquístico no puede quedar embarazada, sí. o en cuáles casos sí, porque eso genera mucho temor, ¿verdad? Sobre todo en las más jóvenes que dicen, bueno, tengo este padecimiento, ¿querrá decir que no voy a poder ser mamá? Yo creo que hay que verlo todo, hay un espectro, no es blanco o no es negro, realmente es un espectro de enfermedad donde tenés una constelación de síntomas y signos que hemos tratado de ir mencionando, y puedes tener desde chicas delgadas que tal vez sí tienen el ciclo regular pero están con el tema muy grave del acné, hasta chicas con una obesidad importante que no menstruan y con un tema de hirsutismo y acné muy grave. Entonces tenés de todo en el espectro, ¿verdad? Entonces hay gente que lo tiene más leve, para explicarlo de una forma sencilla, hay gente que está con el síndrome muy severo y ya con síndrome metabólico y muchas cosas. Entonces, entre más signos de la enfermedad tengas, obviamente vas a esperar más dificultad para poder embarazarte, pero yo siempre le digo a la gente, cuando yo tengo una chica enfrente o una señora con este tipo de problemas, primero es empezar a ver qué podemos cambiar en nuestro estilo de vida, qué podemos mejorar en la alimentación, qué podemos mejorar en la parte de peso, y no solo eso, hay medicamentos. Entonces tenemos múltiples tratamientos, incluso para las chicas con poliquistosis ovárica severa, para ayudarles a ovular y para ayudarles a que puedan cumplir ese deseo de ser mamás, ¿verdad? Entonces, lo que le digo a la gente siempre, gracias a Dios, para Dios, no hay nada imposible, siempre se puede, siempre hay algo que hacer. Y para ovario poliquístico, perdón que me alargue un poquitín, creo que siempre es muy importante, yo le digo a las chicas, a veces tengo una chica tal vez que mide 1,60 y está con un peso de 90 kilos tal vez, o 95 kilos, esa chica, si baja un 10% del peso, que está en 90 kilos, si esa chica logramos bajarla 9 o 10 kilos a 80 kilos, haciendo ejercicio y con un régimen alimenticio sano, podemos lograr reactivar esos ovarios, bajar un poco los quistes y lograr que ese ovario logre ovular por sí solito. Entonces vean la importancia de lo que es el peso, claro, que bajar un 10% del peso va a reactivar esos ovarios. Entonces pero por supuesto que receto medicinas y la farmacología es de suma importancia, pero creo que uno siempre tiene que trabajar primero lo que tenemos en las manos, que es la parte de peso, que es importantísima. Doctora, tenemos ya algunas consultas que vamos a ver en pantalla en este momento. Dice, mi periodo menstrual es muy regular y casi exacto, pero he notado que cuando por problemas de migrañas me inyectan medicamentos como dexametasona o Voltaren,
días antes del periodo me lo atrasa o durante el periodo lo interrumpe. ¿Cuál es la relación? La dexametasona tal vez, bueno, sé que tienes un problema de migraña importante. La dexametasona es un esteroide, un medicamento que se llama esteroide que se coloca vía intramuscular, y la dexametasona, por ser un esteroide, no voy a adentrarme en toda la parte fisiopatológica, pero sí puede producir alteraciones de que te altere el ciclo menstrual. Entonces tal vez puedes tratar de controlar la migraña más con el analgésico no esteroideo, que es el Voltaren que estás usando, que está excelente, y la migraña controlando el ciclo menstrual, por ejemplo, hay pastillas que no tienen estrógenos, que solo tienen una progestina, que son las más suavecitas, las que se dan a las migrañosas y a las mujeres que están dando de mamar, que pueden controlarte un poquitito ese tema de la migraña, o incluso ya acudir a un neurólogo. Hay muchísimas medicinas en un espectro amplísimo para migraña, y tal vez evitar la dexametasona para que no te altere el ciclo. Vemos la siguiente consulta en pantalla también. Tengo a mi hija, dice, tengo a mi hija, ella que tuvo 2 pérdidas a los 5 meses. Le dijeron que era ese problema de los quistes. Ella quiere volver a intentar pedir otro bebé. ¿Qué debe hacer antes? Esa pregunta es importantísima. Si se nos desvía un poquitito del tema, es muy poco probable que se deba a quistes, a menos de que haya habido un quiste del cuerpo lúteo del embarazo. Las pérdidas de segundo trimestre o de 5 meses de embarazo, la gran mayoría se producen porque el cuello no logra sostener el embarazo. Eso es una patología que se llama incompetencia ísmico-cervical. Entonces, en un tercer embarazo, primero que esté muy fuerte, las vitaminas de control prenatal, el ácido fólico, la vitamina D, debe estarse consumiendo desde 3 meses antes del embarazo. Segundo, cuando esté embarazada, empezando el embarazo, hay que medirte la longitud del cuello uterino para ver que el cuello tenga la longitud suficiente para sostener ese embarazo, y también hay otros exámenes de sangre para descartar enfermedades que pueden producir coágulos a nivel de la placenta, que se llaman trombofilias. Entonces pregúntele a su médico por el examen de trombofilias también. Muchas veces también cuando han tenido estos antecedentes mandan a reposo, doctora. Sí, claro, definitivamente una mujer que ha tenido 2 pérdidas y sobre todo de 5 meses, que sospechamos que se debe a que ese cuellito no sostiene bien ese embarazo, definitivamente en un tercer embarazo debe hacer reposo. Incluso hay medicinas como la progesterona micronizada que se da para evitar que el útero se contraiga y hacer reposo. Definitivamente es un embarazo, un tercer embarazo que riesgo, si Dios lo permite, sí, bueno, sería de alto riesgo, ¿verdad? Pero sí, no usualmente no está tan relacionado a quistes. Vemos la siguiente consulta. Dice, tengo 31 años desde que desarrollé, he tenido problemas con mi periodo. Tengo 31 años, desde que desarrollé he tenido problemas con mi periodo, con el peso, tengo muchísimo vello en todo el cuerpo y no he logrado quedar embarazada. Me han hecho muchos exámenes médicos, en los primeros salía que desorden hormonal, pero no tengo quistes en los ovarios ni en el útero. Los últimos exámenes todo estaba muy bien, pero aún así mi salud no mejora mucho. Mis dolores menstruales son demasiado, mi periodo es irregular, no sé qué puedo hacer. Es una excelente pregunta, creo que tu caso es complejo. Acordate de lo que estábamos hablando Melissa y yo ahora, de que es un síndrome y no todo el mundo está en el mismo lugar en el espectro del síndrome. Vos podés tener algunos síntomas de hirsutismo, de acné, sin necesariamente tener ultrasonográficamente los quistes en los ovarios. Entonces pareciera por los síntomas que decís que sí estás en algún lugar en el espectro del ovario poliquístico, pero los ciclos irregulares, que también se asocian al ovario poliquístico, y el dolor pélvico se pueden asociar también a endometriosis, que en algún momento hemos mencionado. Entonces ahí creo que si tenés más de un año de intentar tener bebé, sí hay que ya hacer una referencia a fertilidad,
porque hay que ver ya otras cosas como una laparoscopía que hablábamos en otra ocasión, que es cuando te hacemos una cirugía, que metemos una cámara por el ombligo, verte por dentro y descartar endometriosis. Y luego ya la parte medicamentosa, que es un poquito más específica. Claro, porque la endometriosis puede también provocar infertilidad. Definitivamente. Hasta un 50% de las mujeres en clínicas de fertilidad pueden tener endometriosis y o síndrome de ovario poliquístico. Entonces, estas enfermedades pueden combinarse. Uno puede tener las dos enfermedades, lamentablemente. Vemos la siguiente consulta. Tengo 44 años y sufro de ovario poliquístico. ¿Es probable que exista algún medicamento para el fuerte dolor? ¿Será necesaria la operación? Y bueno, es que también cuando se tiene el periodo puede tener dolores muy intensos. Claro. Pero también leía, doctora, que hay, no sé cómo se dice, pero como torceduras o algo así. Sí, eso puede pasar. Puede ser terriblemente doloroso, ¿verdad? Claro. Voy a un poquito a lo primero. Esta señora con 44 años, yo lo que te recomendaría es o tomar anticonceptivas que te van a regular muchísimo el dolor. Por ejemplo, si el peor dolor del mundo es 10 y a vos te duele 10 de 10, las anticonceptivas te van a bajar ese dolor a 5 o 6, hacerlo más tolerable. Y si tienes 44 años, otra opción son los dispositivos intraútero que tienen hormonas, como el Mirena, que vos lo usas 5 años y te va a ayudar muchísimo en la parte de control del dolor. Entonces, a mí me gusta todo más natural, pero si uno tiene dolores insoportables que no te dejan llevar tu vida a cabalidad, sí creo que es bueno echar mano de la farmacología. Pastillas o dispositivo creo que serían una muy buena opción para ti. Y Meli, contestándote la pregunta, cuando un quiste en el ovario se hace muy grande, estoy hablando más de 6 centímetros o 7, imagínate como una naranja Washington, una naranja grandota en un árbol colgando del pedículo chiquitito. Cuando estos quistes son tan grandes que tienen cierto peso, se pueden torcer, que es lo que nosotros llamamos torsión ovárica. Donde un quiste tiene presente este tipo de torsión, se queda sin la vascularidad que lo alimenta. Es como cuando uno tiene un infarto, que se queda un área del corazón sin vascularidad, duele. Eso es un dolor pélvico intenso que te manda emergencias y que hay que operar de inmediato. Una torsión ovárica, porque uno puede perder hasta el ovario completo por una torsión, es peligroso. Vemos la siguiente consulta. Y última consulta, dice, ¿se logra curar el ovario poliquístico con un estilo de vida saludable y medicación? Si se descubre que lo que una mujer tiene mal, la tiroides, ¿eso es lo que le podría estar provocando ovario poliquístico o no hay relación? Vieras que sí es importante, lo que yo les decía, estilo de vida saludable para mí es lo primero. Tal vez no te vas a curar, pero vas a mejorar muchísimo, de manera que hasta puedes lograr un embarazo si eso estuviera dentro de tus planes. Entonces, para mí eso, como lo he dicho en varias instancias, creo que es número uno. Y lo segundo, hay ocasiones, el ovario poliquístico es más que todo un síndrome metabólico. Los problemas de la tiroides en la mayor parte de los casos son problemas que son autoinmunes, entonces pueden ser enfermedades independientes, pero si el tema de la tiroides, tu tiroides está sumamente lenta, entonces eso hace que no puedas controlar el peso, entonces el hipotiroidismo que genera un aumento de peso te va a empeorar el ovario poliquístico. Entonces son condiciones independientes, pero una puede afectar mucho a la otra. Entonces hay que verificar que estés bien del control de la tiroides para poder lograr los objetivos o metas que quieres lograr con el ovario poliquístico. Entonces haces una excelente relación si están relacionados y asociados, aunque sean problemas independientes. Bueno, doctora, ya para finalizar, por supuesto agradecemos las consultas de todos nuestros televidentes, porque como decíamos, tanto a la persona directamente, a una mamá, estos son temas que preocupan. ¿Puede heredarse? Si yo tengo ovario poliquístico, ¿puedo heredarlo a mis hijas? Sí, lamentablemente sí. Una de las preguntas que yo hago mucho cuando vienen mis pacientes y tengo que preguntar antecedentes heredofamiliares es:
¿Qué patologías ginecológicas hay en tu casa? Hay infertilidad, hay ovario poliquístico, hay endometriosis, hay miomas uterinos, hay gente que le hayan tenido que quitar el útero, porque lamentablemente la gran mayoría de estas patologías tienen un componente hereditario importante y se asocian incluso a otros síndromes metabólicos, diabetes, hipertensión, cardiopatía, infarto y otros padecimientos, como te decía, incluso hasta como el cáncer de endometrio. Entonces, sí se puede. Es importante prestar atención. Bueno, doctora, muchas gracias por acompañarnos.